12, 13 años venían a los programas de televisión a Chile unas hermanas, se llamaban las mellizas del tango. ¿Qué tiene que ver con lo que voy a decir? Yo quiero saludar a dos pastoras amigas que ahora están unidas allí, amalgamadas, Gudelia Pérez y Magali Pérez, que nos están saludando, y yo las asocio a las mellizas, a las gemelas, pero ¿sabes cómo? En propósito del Señor, siempre unidas, amalgamadas. Para ella abrazo y bendiciones, les amamos, les queremos en la distancia. Ahí se están riendo las dos allí, mira qué lindo, ¿eh? Bien, pues saludo a Gudelia, a Magali, saludo a Silvia Magdalena Flores, saludo a Paulina. ¿Cómo estás, Paulina? Allí en Cerro Navia. Un abrazo y bendiciones para ti. Bien, pamados, vamos a continuar esta mañana con lo que hemos estado ministrando esta semana. Usted recuerda que la semana pasada estuvimos ministrando una linda palabra y yo quiero concluirla en este día. Estábamos hablando de lo que era la revelación de Cristo. Y hablábamos qué significaba la vida en Cristo, qué significa la vida cristiana. Y para muchos la vida cristiana es algo tan lejano, tan inaccesible. Y aunque tienen la información, y le doy tiempo para que usted busque ahí mientras en el libro de Juan capítulo 6, libro de Juan capítulo 6, el versículo 28, lo vamos a leer. Y ¿lo tiene? Bien, dice así. Entonces le dijeron, repito, Juan capítulo 6, versículo 28. Entonces le dijeron, es una pregunta que le hacen al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Responde Jesús y les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que me ha enviado. La obra de Dios no es hacer, es creer. La obra de Dios no es algo, es alguien. Escriba eso allí. La obra de Dios no es hacer, es creer. La obra de Dios no es algo, es alguien. Y la obra de Dios, tercero, es una obra que no hay que hacer, porque es una obra acabada, consumada. Es una obra a la cual hay que someterse. Entonces, dicho esto, vamos a introducir tomando algunas cosas que dijimos la semana pasada, que tiene relación con que al Señor, y es posible que usted me está escuchando a esta hora de la mañana y esta palabra va a calar profundamente en usted. Si Cristo no es revelado en nuestras vidas, lo único que nosotros vamos a tener es información. Información. Hay muchísima gente que solo tiene información. Información tú la encuentras por diversos lugares. Información está en las bibliotecas. Usted se mete a internet y va a encontrar información relacionada con la persona de Cristo, con la doctrina de Cristo, no sé, de la A la Z. Es decir, hay abundante y abundancia en lo que es información. La información no cambia. La información no restaura. La información no te sirve en momentos débiles como en los que te encuentras hoy en día.
La información no te va a sacar muchas veces de la crisis o de los problemas en los cuales tú te puedas encontrar. Lo que te va a ayudar, lo que te va a sacar adelante, lo que te va a dirigir en los momentos difíciles, no es la información, sino es la revelación. Cuando el apóstol Pedro, allí en la carne, él recibe una revelación cuando el Señor pregunta, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Entonces muchos decían algunos de los profetas, Elías e Isaías, algunos Juan el Bautista. Pero ustedes, ¿qué piensan ustedes? Y Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo. Es decir, le está hablando, tú eres el enviado de Dios. Tú no eres solamente un hombre. Hay algo en ti que tiene divinidad. Y el Señor se asombra, pero no se asombra en el contexto que queda asombrado. Oh, no. Él sabía lo que Pedro estaba diciendo, solo que Pedro no sabía lo que él estaba diciendo. Y el Señor le dice, lo que tú acabas de decir, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, hay un momento en que Pedro tiene de manera súbita una experiencia tan gloriosa que aquello no es atribuible ni a carne ni a sangre, sino a Dios. Carne ni sangre herederan el reino de Dios. La nueva criatura que está en cada uno de nosotros es engendrada por Dios. Y es a eso a lo que nos vamos a dedicar los siguientes minutos para tratar de expresar de la manera más sabia qué significa la vida de Cristo en nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre la vida de Cristo y la información de Cristo? Es posible que esté frente a personas esta mañana que son buenas personas. No estamos calificando intención en las personas, en absoluto. Pero ¿cuántos de nosotros por mucho tiempo solamente acumulábamos información sin tener el crecimiento de la vida de Dios en nosotros? Entonces, apuntábamos a algo, que el Evangelio, como diseño original, está hecho para que la carne, para que el yo nuestro no viva. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. La vida de Cristo no consiste en una enseñanza externa, sino que la vida de Cristo en nosotros crezca día a día en nosotros. Yo he enseñado esto por mucho tiempo y aquí mismo los días domingos hemos sido tan explícitos durante esta semana. Es que es un regalo que Dios nos ha dado poder llegar a tanta gente los domingos por la mañana. Y estos son semillas que van paulatinamente haciéndose vida en cada uno de nosotros, de modo que cuando usted está escuchando este mensaje, ya en usted su oído lo tiene calibrado y lo está recepcionando más fácilmente de lo que lo recibía quizás hace algunas semanas o meses atrás. Por lo tanto, es un diseño, el Evangelio es un diseño divino para que yo no viva. Entonces, al yo no vivir, yo no estoy haciendo esa pregunta, ¿qué es lo que yo debo hacer para expresar la obra de Dios? No es lo que yo hago por Dios, es lo que Dios hace a través de uno. No es lo que tú haces por Dios, es lo que Dios hace a través de ti. No hay métodos ungidos, hay hombres ungidos. ¿Me explico bien? No hay métodos ungidos. Usted puede tener el mejor método de evangelismo y me parece bien, pero si no hay un hombre, amado, no hay un arca sin que primeramente no haya un Noé. No hay tabernáculo sin que primeramente haya un Moisés. Es el hombre lleno del Espíritu Santo quien encapsula un designio de Dios
y luego finalmente en la gracia de Dios lo lleva a cabo. Dije que el Evangelio no es un cambio de vida, sino es un intercambio de vida. Hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Cómo es eso? Tu vida debe morir, pero tú no puedes morir porque para hacerlo tú dices, no, yo quiero morir. Bueno, muérete. ¿Cómo lo hago? ¿Me tengo que suicidar? No, no tienes que llegar a eso. Hay una muerte sustituta y eso significa que hay un intercambio de vida. ¿Cuál es? Dios te dice, yo tomo tu lugar y tú sustitutivamente allí vas a la cruz por la fe. Entonces luego la vida que comienza a ejercer de allí en adelante es la vida de Cristo dentro de ti, la cual por supuesto está sujeta a un tiempo y espacio que es el tiempo que nosotros tenemos, donde Cristo dentro de ti comienza paulatinamente a crecer. Y todo lo que ocurre de allí en adelante tiene como finalidad un trato, un proceso donde áreas de tu vida comienzan a morir paulatinamente, mueren los miedos, mueren los temores, mueren los rencores, queda atrás un pasado, queda atrás el mundo, quedan atrás muchas cosas, pero ese es un proceso, un trabajo que comienza desde ese lugar. ¿Sabes? Nos parece tan sencillo, sin querer ofenderte esta mañana, que uno dice, pero ¿cómo va a ser tan fácil? Parece tan fácil que a veces lo fácil nosotros lo hacemos difícil. Eso es el Evangelio, por eso es gracia. Alguien dijo, pero ustedes tienen una gracia barata. Si la gracia es barata, entonces no es gracia, porque gracia es gracia. No tiene valor en sí mismo. Para ti es gratis, claro, a Él le costó todo. Lo que para ti es gratis, a Dios le costó todo y te lo está entregando. Dale tu vida al Señor. Dale tu vida al Señor. El problema que tenemos nosotros, que no asumimos los procesos, no asumimos los retos. Y cuando vemos que las cosas que Dios nos promete el día lunes no se ejecutan el día martes, ya nosotros ¿qué hacemos? Dejamos las cosas de lado y tomamos nuestra vieja naturaleza y comenzamos a actuar con nuestra vieja naturaleza. Es decir, comenzamos nosotros a ejercer y a realizar la obra de Dios. Dios le promete un hijo a Abraham, parece que la promesa tardó un tiempo y Dios dijo, y Abraham dice, voy a darle una ayuda al Señor. Entonces dejó su esposa de lado, tomó la esclava, parece que su esposa no estuvo en un desacuerdo total, porque ambos querían rápidamente el hijo. Entonces, ¿qué tiene de malo el hijo? No estamos hablando del fruto finalmente, estamos hablando de la ejecución, del acto mismo de desobediencia, que muchas veces a nosotros nos saca del propósito con la finalidad de ayudar, ejercer presión y que las cosas lleguen rápido. Y a veces no es así. Entonces el hijo o la bendición o aquello como resultado de la desobediencia como que tapa, blanquea aquel acto que nosotros hemos realizado en desobediencia. Tú puedes decir, voy a usar un término muy simple, Dios me dio un auto, gracias Señor, y tomas tus llaves, las llevas al pastor de tu iglesia, lo he hecho muchas veces yo, pastor, gracias a Dios por esta bendición, y toma, ahí está las llaves, se bendice ese auto, y bien, luego no puedes pagar ese auto, vives en crisis, vives estresado, vives estresada, te afliges tu espíritu, luego trae efectos colaterales a tu familia, a los tuyos, a la gente que más te ama, la situación que tú estás viviendo les aflige. Y tú luego preguntas, ¿por qué Dios me hace esto? Dios no hizo nada, eso lo hiciste tú. Lo que ocurre es que el auto es tan hermoso que el auto finalmente blanquea el paso en desobediencia que tú hiciste. Eso llévalo o extrapólalo a toda experiencia. Llévalo a tu familia, llévalo a tu matrimonio, llévalo a las malas decisiones que has hecho. Entonces, no es lo que tú haces por Dios,
es lo que Dios hace a través de nosotros. Y voy a comenzar a dar 7 puntos a partir de este minuto que creo que nos van a bendecir esta mañana. ¿Cuántos de ustedes allí donde se encuentran están siendo bendecidos por esta palabra? Al menos póngame allí un amén, un corazón. Hagamos una dinámica a esta hora de la mañana. Quiero bendecirte. Quiero que Dios te respalde poderosamente. Quiero que la obra de Dios sea ejercida a través del Espíritu Santo dentro de ti. Que no sean tus fuerzas, que no sean tus capacidades, y no porque Dios no quiera usar tus capacidades, pero todas tus capacidades. Amado, escucha esto, toma tu título profesional, toma tu cuenta corriente, toma tus bienes, no es que estén de más, tómalos esta mañana y llévalos a la cruz. Y una vez que aquellas cosas hayan pasado por la cruz, Dios te las va a devolver nuevamente a ti. Toma tus hijos, llévalos a la cruz. Toma tu matrimonio y llévalos a la cruz. Y una vez que aquellos pasen por la cruz, Dios te dice, allí está tu familia, allí está tu pareja, allí están tus hijos, allí está tu economía, allí está tu título profesional. Pero sabes, todos aquellos han pasado por la cruz. Y también tú. Y tú dices, Señor, mi familia te pertenece, mis hijos te pertenecen, mi título profesional te pertenecen. Señor, no es lo que yo haga por ti, es lo que tú haces a través de mí. ¿Qué debemos hacer? No es hacer, es creer. No es algo, la obra de Dios no es algo, es alguien, es la persona de Cristo obrando al interior nuestro, de modo que cuando Cristo crezca en nosotros, nosotros le expresamos a Él en poder y gloria. Bendito sea su nombre. Aleluya. Número uno. El Evangelio no es un mejoramiento en el comportamiento humano. La nueva vida en Cristo no es un mejoramiento en el comportamiento humano. Dios no tiene como propósito que el hombre se porte bien. Es decir, lo explico de otra forma. No es mejoramiento a la vieja creación. No es un Adán cambiado. Estamos hablando de una nueva criatura. Estamos hablando de una nueva vida. Hay un abismo entre Cristo y Adán. La vida de Cristo en cada uno de nosotros no es una versión mejorada de Adán. No es un Adán cambiado. No es que Adán pasó adelante del púlpito, levantó su mano. No. Lo que Dios hizo fue matar a Adán y levantar una nueva criatura en Cristo. Y usted y yo estamos en Cristo. Y aquellos que están en Cristo son ¿qué? Nuevas criaturas. Por lo tanto, hay dos mundos que los separa un abismo entre Cristo y Adán. Y la nueva criatura en Cristo no tiene como finalidad que tú te portes bien. Oh, quiero ser un mejor padre, quiero ser una mejor madre. Amados, escuchen esto. Hay buenos padres y hay buenas madres que nunca han nacido de nuevo. Hay buenos papás, hay buenos hijos, hay buenos empresarios que nunca se han convertido. Convertirse no tiene que ver con ser buena persona, pero una vez que tú eres una nueva criatura en Cristo, evidentemente en la expresión de la naturaleza, del carácter de Cristo en nosotros, aquello te hace una persona a imagen, en naturaleza,
de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hace sin esfuerzo, porque no se trata de ti, se trata de Él. Lo segundo, la vida de Cristo en nosotros no es una expresión de reverencia. ¿Me explico? Cuando usted no conocía al Señor, pero usted era una persona religiosa, y usted pasaba por algún lugar donde había algo que usted le identificaba con esa religión. Usted hacían actos de fe, iban a lugares, quizás peregrinaciones, y todo eso lo hacías con respeto. Entonces cuando la gente luego viene a las iglesias nuestras, hablo de iglesias evangélicas, y creen haberse convertido, cambian, comillas, esos rituales antiguos, los cambian por rituales nuestros. Celosas personas, por ejemplo, de ir los días domingos, de estar en los cultos, y son reverentes, son respetuosos. Uno siempre escucha en televisión a estos cantantes, raperos, siempre te nombran a Dios en todas sus entrevistas, conferencias de prensa, cuando están en sus conciertos, hacen sus conferencias de prensa, hablan de Jesús, hablan de Dios, y tú, mi hermano, acércate a Dios, míralo a Él, pero tienen una vida en cuanto a los valores. Amado, no se trata de nombrar a Dios. No se trata solamente de tener reverencia y respeto a Dios. Bienvenido a aquello. Pero la vida en Cristo no tiene que ver con mantener rituales en cuanto a los patrones religiosos. Estamos hablando de un cambio de vida. Entonces nosotros también nos podemos confundir en aquello, porque creemos ser hijas o hijos de Dios y que la vida de Cristo está creciendo en nosotros. No estoy diciendo que la vida de Cristo no está, pero el crecimiento se detuvo. ¿Y por qué se detuvo? Porque no hay alimento, porque cambiamos el activismo con la vida. Creemos que hacer es vida en Cristo. Entonces vamos, cantamos, tenemos una actividad 3, 4, 5 veces por la semana, pero sabes, el crecimiento se detuvo. ¿Y cuándo sabemos que el crecimiento se detuvo? Como lo decíamos la semana pasada, porque a pesar que llevamos años y estamos llenos de actividades, cuando llega un momento de crisis, no tenemos de dónde tomarnos, no tenemos de dónde agarrarnos, no conocemos nuestras herramientas, no sabemos de qué estamos hechos, no conocemos nuestra naturaleza en Cristo. Lo tercero, tampoco se trata la vida en Cristo de ser una persona celosa en Dios, celosa, arduos en su trabajo. Apocalipsis 2, versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esas son áreas del carácter. Arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y los que no son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué dejaste? Tu primer amor. Y dejaste de hacer las primeras obras. Es decir, aunque corres de lunes a lunes, dejaste de hacer ciertas cosas. Aunque eres trabajador, eres arduo, eres una mujer apasionada, un hombre apasionado,
Me explico lo que estoy diciendo esta mañana. Esto tiene que ver cuando el voluntarismo está por sobre la dirección de Dios. Es decir, tenemos ganas de hacer las cosas, pero no tenemos dirección. Tenemos pasión. Pastor, mándeme donde usted quiera. Pero ¿cómo es eso? Hay gente que le dice amén a todo. ¿Cuántos quieren ir al África? Amén. ¿Cuántos quieren ir al Asia? Amén. ¿Cuántos quieren irse al infierno? Amén. ¿Pero cómo? Y eso uno lo escucha, porque la gente funciona por inercia muchas veces, no por dirección de Dios. ¿Qué significa inercia? El movimiento mismo de las cosas las mueve. Las mueve el lunes, el martes, el miércoles. No saben por qué hacen las cosas. Lo único que sí saben es que tienen que ir el día sábado, el día domingo, tienen que congregarse, etcétera. Tienen que conectarse también hoy en día a través de las redes virtuales, pero no tienen dirección. Pero tienen fuerza, tienen pasión, tienen voluntad, se agradece todo aquello, pero no tienen dirección. ¿Por qué? Lo dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2. Dice el Señor que quiere que todos sean salvos. Y lo segundo, y que vengan al conocimiento de la verdad. La salvación te introduce en una verdad revelada, la realidad de Cristo en cada uno de nosotros. Pero nos conformamos con ser salvos y nunca hemos accedido a ese conocimiento elevado de lo que es la verdad de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Entonces, el escritor aquí y el Señor, mediante su Espíritu Santo, a la iglesia le dice: trabajas mucho, arduo trabajo, pero sin la manifestación y la expresión de la vida de Cristo. No es trabajar más. Dios no quiere tu transpiración. Dios no quiere que trabajes arduamente. Lo que el Señor quiere, que tú le expreses a Él. Lo cuarto, crecimiento en la vida en Cristo no consiste en tener más información o tener más conocimiento bíblico. Yo he ido a lugares donde hay personas que se gastan muchas veces de su biblioteca, de los materiales que tienen, de la colección de CD, de la colección de libros, y yo, por favor, no estoy diciendo que eso en sí mismo sea malo. Yo también tengo muchísimo material, muchísimo libro, como muchísima gente. No confunda lo que quiero decir. Lo que yo trato de decir, que cuando creemos que allí, en la información, encontramos la vida eterna. Jesús estuvo frente a los fariseos y le dijo: ¿Y acaso ustedes no estudiaron? Le dice, no estudiaron que yo soy la vida eterna y que el manual que ustedes tienen es el medio que les iba a llevar a la vida eterna. Es decir, lo esperaron por 4.000 años, por 2.000 años lo esperaron, por 1.500 años lo esperaron. Y ahora que Él estaba allí, aquel que lo profetizaron por 400 años, estaba frente a ellos. Lo estudiaron, lo analizaron, incursionaron, profundizaron en su doctrina, y cuando lo tienen a su lado, no lo conocen. No lo conocen. Y no queréis venir a mí para que tengan vida y vida en abundancia. Y lo tienen al lado y no lo conocen. ¿Por qué no lo conocieron? Porque ellos simplemente lo querían examinar, lo querían estudiar, pero ellos no querían que Él se revele en su vida. Y el Señor les dice: yo no estoy aquí para que ustedes me estudien, yo estoy aquí para que ustedes me coman. Vuestros padres comieron el maná, murieron. Yo soy el pan que descendió en el desierto. Eso era sombra y figura. Yo soy la realidad. El que a mí me come nunca más tendrá hambre. No es algo externo,
es algo interior, disfrutar el pan de vida, que es la palabra. La palabra es Cristo dentro de nosotros. Entonces, el apóstol Pablo se enfrenta al mismo problema. Gente que se gastaban de la información que ellos tenían. Y en Gálatas él relata y dice: todos los de la reputación, nada nuevo me han enseñado. Amados, gente de la reputación, usted los puede clasificar hoy en día. Se gastan, saben mucho de la palabra, o más bien de la Biblia, pero no de la palabra. Tienen toda la información de la Biblia. Y yo creo que es bueno que estudiemos la Biblia para que, por favor, no haya una contravalor que yo quiera estar transmitiendo. No, enseñamos mucho, y de hecho usted misma me está siguiendo todos los días lunes y todos los días jueves, y para muchos quizás llega a ser hasta latero, pero pastor, ¿cómo? No, yo quiero que usted estudie la Biblia, y quiero que nos siga los lunes, que nos siga los jueves, que sigan nuestras pastores que a menudo están enseñando a través de las redes sociales. Usted tiene que seguir y tiene que estar con un manual, un cuaderno, una Biblia, anotando y registrando todo. Por favor, no me malentienda esta mañana, porque siempre hay gente que lo toma al revés. Pero llenarte de información, llenarte de libros, con una colección de todas las Biblias, eso en sí mismo no te lleva a ningún lado, a menos que Cristo haya sido revelado y tengas claridad de lo que significa realmente la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Aleluya, por allí vamos. Entonces, el comerse a Cristo y tener la información de Cristo es la diferencia que hay entre la información y la experiencia. Tú te comes un pan, tú tienes la experiencia de lo que estás comiendo. Tú bebes agua, tú tienes la experiencia de lo que estás bebiendo. Cuando tú vas a un restaurante y alguien te lleva la carta es el manual que te pasan allí con el menú del día, y hoy en día te llevan los menús y te llevan la fotografía. Por lo tanto, no solamente te aparece el nombre del menú, no solamente te aparece el precio del menú, sino que te aparece la fotografía. Y la fotografía es tan hermosa, claro, que minutos más tarde te traen el menú. Yo no imagino que tú le digas al garzón que tú no quieres comer porque ya tú estás disfrutando la carta. No, la carta cumplió su finalidad. La carta fue el medio para que finalmente la realidad llegue. Tú no te comes la carta, tú te comes el menú, tú te comes la comida. Tú no puedes comer información, tú no puedes comer fotografía, tú no puedes comer fotografía, tipos, figuras. Tú te comes la realidad. Él es el pan de vida. Bendito sea su nombre. Número 5. Crecimiento en vida no consiste en abundancia de dones. No significa que porque usted tiene más dones, usted puede expresar la vida de Cristo mejor o mayormente que otros. Eso lo hemos visto ya en años, en experiencia. Los dones son un regalo de Dios. Los dones no son una expresión del carácter de Cristo. Los dones son una expresión del poder de Cristo. Y el poder de Cristo se llevó a cabo en el Antiguo Testamento de una forma gloriosa. Claro que sí. De hecho, en el Antiguo Pacto derribó murallas, el Antiguo Pacto abrió mares, el Antiguo Pacto, usted lea las cosas que ocurrieron, cómo Dios obraba poderosamente. Pero ¿sabes? Las vidas no eran cambiadas, las vidas no eran transformadas. Usted nunca pensaría que ese hombre que con una quijada de asno le lanzó y mató 1000 filisteos, que es Sansón, usted nunca pensaría al verlo en la situación que se encontraba con una mujer, que él era un juez de Israel. Sí, estamos hablando de él. Usted nunca pensaría que David,
con todo lo ilícito y pecado que él cometió, fuese un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo nos explicamos esas cosas? Porque aunque ellos eran poderosos en la expresión de los dones como algo unilateral, súbito, de momento que Dios usaba, pero ¿sabes? Las vidas de ellos no eran transformadas, no eran cambiadas, porque el cambio nunca viene por el poder externo. El cambio viene internamente. Por eso la gente, y por favor, con delicadeza, en su espíritu quiero que me escuche esto que le voy a decir. La gente no cambia por los milagros. La gente no cambia por los milagros. Y estas señales son señales, por eso que dice son señales que tienen que llevarte a Cristo, pero nunca en sí mismo. Un leproso se devolvió. ¿Por qué se devolvió el leproso? No porque el poder de Dios no haya actuado poderosamente en los otros, sí actuó. Solamente que hubo uno que vio la señal. Los milagros son, por eso que la confusión nuestra es cuando uno ve a alguien actuando poderosamente en expresión de dones. Y uno dice, oh, ese hombre o esa mujer, mira cómo Dios le usa poderosamente. ¿Sabes? Es la gracia de un don, donde Dios quiere de alguna u otra forma operar en ese lugar, en una familia o en un determinado lugar, y Dios lo ha venido haciendo y lo va a seguir haciendo, y bienvenido, porque la iglesia requiere expresar a Cristo también en los dones, en las señales, porque las señales van a conducir a las personas a Cristo, y ahí está usted y yo perfeccionando a los santos, de modo que Cristo comience a crecer en cada uno de ellos. Pero ese es el peligro que tenemos, que la gente pueda amar más su don. Por eso tú tienes gente hoy en día que lo único que quiere es predicar en la calle porque tienen don de evangelista. Lo único que quiere, no, enseñar porque tienen don de la enseñanza. Está bien eso. Pero ¿de qué nos vale evangelizar? ¿De qué nos vale someter a la gente a una enseñanza si nosotros finalmente enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos? Y tú puedes tener mucho conocimiento aquí, pero eres chismoso de acá. Entonces la información que tú vas a transmitir, ¿sabes cómo va? Va infectada, va contaminada. Y entonces enseñaste lo que sabías, pero reproduces lo que eres. Y esa persona crece chueco, como tú lo eres. Entonces es mejor, y ahora entiendo por qué Jesús se detuvo 3 años y medio con sus discípulos y nunca dejó de hacer milagro. Nunca dejó de hacer milagro, pero nunca dejó de formarlos interiormente a ellos, para que finalmente se sople en su interior. Ya vamos finalizando esta mañana, nos queda poquito, por favor, téngame un minutito de paciencia. Número 6. Crecimiento en vida no es aumento de poder. Lo anterior era expresión en dones. Esto es aumento de poder. Gente que son poderosos pero carecen de carácter. Carecen de carácter. El poder de Dios en ti te va a llevar tan lejos como tu carácter te lo permita. Puedes ser poderoso en Dios, pero si el carácter de Cristo en ti no ha sido formado con la misma vehemencia que un día domingo tú puedes abrir los cielos, el día lunes también se comienza a abrir el infierno. Porque nos confundimos en aquello. Pedro dijo cosas buenas, pero dijo cosas muy malas. Puede ser poderosa en Dios, pero inmadura. Gente a veces que incursiona en la guerra espiritual porque hay una expresión de dones, como lo dije el punto anterior, y ellos crecen poderosamente, pero carecen de la madurez de Cristo, y hemos visto gente que finalmente ha terminado atrapada y atrapado en el mundo de las tinieblas, ignorando cuáles son los pasos que deba dar finalmente
mente. Y muchos de ellos y muchas de ellas han terminado aisladas, agobiados, angustiados, fuera de las iglesias, algunos de ellos sin deseos de congregarse, porque aunque fueron poderosos en don, ¿sabes? Carecieron de carácter, nunca crecieron en la vida en Cristo. Que eran poderosos, eran poderosos. Tú eres el Cristo. Eso a mí me parece que es poderoso. Nadie lo dijo. Nadie lo dijo. Yo creo que Pedro ese día, si Pedro fuese chileno y dice hoy, al preguntarle, ¿quiénes dicen los hombres? Tú eres el Cristo, el Hijo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si Pedro fuese chileno, ya mañana lo estarían invitando a mi iglesia. Y una semana más tarde, Pedro tendría la agenda llena para predicar en muchas congregaciones, en la mañana, al mediodía y en las noches. Estaría haciendo clases el día lunes, saliendo por las redes sociales única y exclusivamente porque en ese momento, de manera súbita y poderosa, Dios le dio una pequeña semilla de gloria y ya el hombre es tremendamente poderoso. Lo que habría que añadir es que un minuto después, al parecer Pedro no había entendido absolutamente nada y con la misma vehemencia que dijo, tú eres el Cristo, le dice, Señor, no vayas a la cruz. No vayas a la cruz. Al día siguiente dice, mi vida daré por ti. Qué glorioso, qué tremendo, cuánto amor. Luego le corta la oreja a un soldado en el nombre del Señor. Un día más tarde está todo acobardado allí negando al Señor. No le conozco, no le conozco, no lo conozco. Luego huye y en medio de unas mujeres y unos hombres allí llora toda una noche desconsolado. Finalmente vuelve a su trabajo antes de conocer al Señor, a la pesca que él tanto admiraba, que tanto conocía, que tanta información y conocimiento tenía de las artes de los botes, las lanchas y el mar, y fracasa y no pesca nada durante toda la noche. Tú no pensarías que ese hombre había dicho que era el Cristo y que el Señor le había revelado el edificio que es la iglesia del Señor. No te confundas con el poder de Dios, que es de Él, no es tuyo. Tú puedes ser poderoso en oración, puedes ser poderoso en palabra y Dios te usa. Puedes ser poderoso en otros atributos divinos, pero sabes, si careces de madurez, de crecimiento en gracia de Dios, con la misma vehemencia que hoy día edificas y construyes, mañana puedes destruir. Por eso, finalmente, el poder corrompe. El poder corrompe. Puede ser poderoso en la iglesia y un desastre en tu casa. Puede ser poderoso en la iglesia y un desastre como esposo o como esposa. Puede ser un hijo glorioso en la iglesia, pero en la casa tus papás no te quieren ver. ¿Por qué? Porque eres poderoso fuera. Porque el poder siempre se ejerce hacia afuera. Pero la gracia de Dios, la madurez, es un crecimiento interno, a lo cual por muchos años, muchos de nosotros le hacíamos el quite porque amamos el poder. Nos gustaba abrir mares, nos gustaba doblegar montañas y que los filisteos retrocedan. Hoy día estamos dedicados a que Cristo sea formado en nosotros, de modo que la expresión hacia afuera sea un todo indivisible entre lo que está ocurriendo en tu interior versus lo que estás expresando hacia afuera. Y número 7, crecimiento en vida, finalmente, es la expresión y la manifestación de Cristo en nosotros. Es eso, es manifestar no algo, es manifestar a alguien en su expresión. Que la gente quiera estar contigo.
que la gente quiera acercarse a ti, que seas un hombre o una mujer distinguido, sin hablar, sin hablar, sin hablar. A la gente se le distingue no cuando habla, se le distingue simplemente. Eso significa distinguido. Es natural. La vida en Cristo tiene que ser natural en nosotros. La expresión en amor es natural. Para nosotros debe ser natural amar. Natural perdonar. Nadie mira al cielo diciendo, oh, un pájaro volando. Eso es natural. Tiene que ser natural en nosotros. No puede decir, pastor, ore por mí, ayúdeme para que Dios me ayude a perdonar. Sí, vamos a orar por ti. Pero eso habla de que te perpetuaste en una niñez, que no hay manifestación, porque el perdón es expresión natural en cada uno de nosotros. Aleluya, qué lindo y qué hermoso es el Señor. Guárdese, por favor, estos 7 principios, 7 semillas de vida. Espero que usted las trabaje de manera práctica en su vida primeramente, para que luego usted también la pueda expresar. Vamos a orar esta mañana. Voy a pedir a la pastora Roxana que allí donde usted está, allí tome su familia, tome sus hijos, su pareja, y la pastora Roxana nos va a guiar en esta oración los siguientes minutos. Pastorcita, amén, por favor. Gracias, Señor.